ese zapato del colegio. Rodolfo Huarque, buenas noches, qué inmenso placer que hayan aceptado nuestra invitación. Gracias, un placer para nosotros, de verdad que sí. Muy alegre de estar aquí compartiendo en el programa, en el espacio, con Don Ali, contigo. Para mí es un placer. Él ya está acostumbrado, pero para mí es un enorme placer. Pero también para mí, entonces. Estoy acostumbrado también para mí. Pero de verdad, gracias por la invitación. Sí. Novedosa, por cierto. Pudiera decir, Diferente, bueno, vamos a diferente. conversar con Rodolfo, comunicador en esto todos los días, mucha experiencia. Sin embargo, quisimos hacerlo así, como pareja, y que este programa ha tratado de venir buscando fortalecer los valores de la familia. No solamente llevar noticias, informaciones, también que debemos colaborar con nuestra sociedad, con esa transformación. Y este conversatorio, no hablé nada y pido, si en un momento soy hasta indiscreto, le pido disculpas a Rodolfo y a Walkiria. No me gusta hacer guión, voy a partir de las cosas que Rodolfo maneja a través de sus redes, de su plataforma, y a partir de ahí uno nutrirse y poder conversar. Hay un proceso en que Rodolfo da a conocer como figura pública de ese proceso de enfermedad que se da cuenta, que le arropa. Cuando esto sucede, ¿cómo lo asimila? Y ahí me gustaría que Rodolfo me diga, me doy cuenta, pero que Walkiria me diga, como familia fue así. Bueno, yo entro ahora, ¿verdad? No fue fácil, en mi caso muy personal no fue fácil. Sabes que yo soy una persona que le gusta soñar, soy muy soñador, no duermo, pero sueño. Y fue muy contrastante porque llega un momento en tu vida en que tú te crees muy joven, te crees con mucha vigorosidad, pero de repente viene un dictamen, viene un diagnóstico que te cambia y te transforma la vida completamente. Yo recuerdo que al principio del proceso, que duramos un proceso más largo de lo que se ve en las redes sociales antes de ser diagnosticado, fue un proceso que se confundió hasta con otras enfermedades como ameba y enfermedades gastrointestinales, y para llegar al punto o el meollo de la enfermedad pasaron cerca de algunos 5 meses, ¿verdad? Sí, como 6 o 7 Como meses. 5, sí, algo así. Y fue algo muy difícil. Recuerdo que el prediagnóstico, cuando el médico, el doctor Melo, fue el médico que nos trató aquí en La Romana, primero fue el doctor Chalas, que es un médico internista. Ya nosotros hemos aprendido a través del tiempo que uno va primero donde un médico internista, que es el médico relativamente familiar, y ese médico hace sus estudios y de ahí entonces te manda donde un especialista. Nosotros fuimos donde el especialista, que es el gastroenterólogo Melo de la clínica Coral. Una clínica de la clínica Coral. Sí. Y Melo nos dice, cuando ya profundiza, mira, yo siento que tus síntomas son de un cáncer. Debes ir pensando en un oncólogo cirujano. Digo yo, ¿qué te ha dicho, doctor? A mí se me saltaron 2 lágrimas ahí en el proceso. Después de hacer tacto rectal. ¿Están juntos los dos? Sí, claro. En todo momento que yo fui al médico, yo nunca dejé de ir sin mi esposa. Siempre. Nunca solo. Y no solamente solo, ni con ella, sino también con su mamá. Doña Lourdes casi nunca dejó de ir con nosotros en la primera fase. Y en el proceso Guadalupe, Nereida, también. Entonces, solidaria en extremo. En extremo, al extremo. Sí. Por cierto, saluda a Nereida, que cumpleaños. Está cumpleaños. Sí. Y después nos hicieron una colonoscopía, que es el estudio que realmente certifica y después, antes de una biopsia, muestra si hay una laceración o un tumor en el área. 11 centímetros del recto, apareció un tumor en esa colonoscopía. Recuerdo que cuando me hicieron el estudio se hace dormido. Yo me despierto, y cuando me despierto la primera imagen que veo es la de Walkiria. Walkiria estaba haciendo chistes hasta cierto punto con los médicos que estaban en la sala. Había un médico, otra la anestesióloga y una enfermera, Walkiria y yo en la sala. Pero previo a eso yo estaba durmiendo, Walkiria ya se había dado cuenta por las imágenes que el doctor la llama y le dice, ven a ver, aquí yo estoy viendo tal cosa y si la experiencia no me hace equivocarme, eso es un cáncer. El fin es que cuando yo la veo riéndose, yo me despierto, lo primero que tú te despiertas es buscando una respuesta del estudio. Le digo yo, mira mi amor, pero tú te estás riendo, lo primero que le digo.
si te estás riendo, todo Todo está está bien. bien. Y me mira y se ríe, todo va a estar bien. Así Dios mío. mismo. Cuando me dijo todo va a estar bien, voy a decir la palabra que Sí, dije por el sí, horario, sí. dije, pues estoy cogido, estoy jodido, fue lo que le dije. Y ella se rió y yo también me reí en ese momento. Pero esa fue una risa Sí, sí, sí. dentro del área de la anestesia, porque no fue una risa provocada de felicidad, fue una risa El anestesiada. proceso, claro. Exacto. Después de ahí vino la biopsia y la biopsia determinó que realmente era un cáncer. Recuerdo que estando en pleno estudio, Guadalupe, Nereida estaban afuera. Cualquiera salió, les comunicó todo. Y ya al otro día yo tenía una cita con un médico que tanto Guadalupe como Nereida y Walquiria habían buscado y coincidieron al mismo tiempo con el mismo médico Dios Así mío. ahí en Sí. Santo Domingo, que es un médico oncólogo cirujano en Sedimat. Y al otro día, al otro día Del diagnóstico. diagnóstico de la biopsia, ya teníamos cita en Sedimat con el cirujano. Y de ahí empezó ya la trayectoria hasta el día de hoy, que ya han pasado cerca de un año, ¿verdad? En julio En julio cumplimos un año de la cirugía. de la cirugía. Y bueno, ya ahí arranca usted. Joaquín, en ese proceso y esa risa que recibe y le dice todo va a estar bien, o sea, ¿cómo lo asimila en ese momento y luego para hablar con tus hijos de este proceso? Mira, mucha gente me han hecho esa pregunta. Ese día lo recuerdo perfectamente, fuimos para que le hicieran el estudio para profundizar un poquito más. Y Nereida estaba pendiente, Guadalupe, y recuerdo que empiezan a hacer el estudio y el médico me dice, si encuentro algo, voy a venir a avisarte. Así mismo, efectivamente, el médico salió, me mandó a buscar y me dijo, ven para que vea. Cuando me muestra, me dice, mira, con mi experiencia de médico, mira, eso ahí, ese es el tumor, eso es un cáncer, con mi experiencia. Hay que hacerle estudio para confirmar, pero eso es un cáncer, así que prepárate mentalmente para pensar en cirugía, en quimioterapia, radioterapia, todo eso, prepárate. Y cuando yo lo veía en la pantalla, yo veía eso tan inmenso y tan grande, y yo dije, pero Dios mío, en ese momento yo estaba afligida. Y recuerdo yo que yo llamé a una pastora, Mayra Baez, con la que yo recibí a Cristo, y la llamé y le dije lo que estaba pasando, y me decía ella, Walquiria, pero ¿por qué tú estás triste? Afiánzate en la palabra que Dios le dio. Y recuerda que Dios tiene propósito en la vida de Rodolfo y en la vida tuya y no se han cumplido. Y lo único que se cumple en esta tierra es la palabra de Dios. Tú puedes ver lo que veas, puede pasar lo que pase, pero lo único que se va a cumplir es la palabra de Dios. Y si no se ha cumplido, así tranquila, recibe paz y tranquila, que ese proceso es con propósito, me decía así. Recuerdo yo que oramos y todo, y yo me puse tranquila, y yo recibí la paz que Recibiste necesitaba. esa paz. Así mismo, por eso que cuando él se despertó, yo estaba haciendo chiste porque la anestesióloga se asustó cuando lo escuchó roncar. Entonces ella me preguntaba que si él roncaba así, y empezamos por ahí, y cuando él despertó, él me vio así riendo, y yo le dije, todo va a estar bien. Y yo me afiancé a esa palabra de que todo iba a estar bien. Y en todo proceso, yo estuve tranquila. Un solo día me afligí, lloré. Y fue después de la segunda cirugía que le hicieron a él, que entonces lo iban a entrar a cuidado intensivo, me iban a separar, yo no lo iba a poder ver porque era 15 minutos cada 24 horas en ese intensivo. Y cuando los médicos de intensivo en Sedimá son muy prácticos, y cuando sucedió todo eso, yo recuerdo que le dije a Mildred, que Mildred me acompañó estando allá en Santo Domingo todo el tiempo, y a mi mamá, y le decía, voy a llorar porque estoy afligida, pero no porque he perdido la confianza de que Dios lo va a parar de ahí. Voy a llorar porque mi cuerpo está afligido, pero no porque he perdido la fe. Le dije, Él se va a parar de ahí, pero mi corazón está afligido. Y ese fue el único momento en que yo lloré. ¿Cómo habla con los niños? Pero inmediatamente supimos el diagnóstico, nos sentamos con ellos tres.
Y su papá le dijo, mire, yo tengo un diagnóstico, tengo cáncer de colon, y yo lo primero que quiero que ustedes sepan que todo va a estar bien, que vamos a salir de esto, pero que no se pongan a buscar nada en Google. ¿De qué? ¿De qué se Porque hace? Google mata a la gente. Sí, Entonces sí. yo no quiero que ninguno de ustedes se pongan a buscar. Pregúntenle a su mamá, pregúntenme a mí. Y así mismo, los niños estuvieron muy claros desde el principio. Sí, Para nosotros- lograr este tipo de reacción, de mantenerte en esa postura, ¿se viene trabajando algo? ¿Hay un comportamiento previo de que se gana la persona o es simplemente porque tú entiendes que tienes un compromiso de pareja y tienes que asumir eso? ¿O hay una ganancia de que mi champú no me puede? Lo que pasa es que el matrimonio, Dios no se equivoca. Y cuando Dios te dice en las buenas y en las malas, Él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, en los procesos difíciles lo voy a dejar. Anoche hablábamos porque yo recuerdo cuando mi papá estaba falleciendo, mi papá se nos estaba muriendo en los brazos míos de mi mamá, ahí en la clínica. Y recuerdo yo que cuando él vio, él entró, llamó a los médicos y me lo quitó y me lo arrebató de al lado y lo abrazó y me dijo, sal de aquí y llévate tu mamá. Y él evitó que mi papá se me muriera en mis brazos. Y él se quedó ahí y me dijo, no, encárgate tú de tu mamá, que de tu papá me encargo yo. ¿Qué tiempo antes Dios. de este proceso ustedes reciben el Señor? Abren su corazón. Uy, desde el Mucho 2015. antes, sí, el 2015. Yo recuerdo que primero lo recibí yo, fue una campaña de Mahanaín, de la que hacen allá en el Solar. Uno de los momentos de mayor persecución de mi vida. Sí, yo tenía una persecución de gente que hoy son mis amigos, y de otros que todavía no son tan amigos, pero mírame, voy a esa campaña que no iba a ir, dolor de cabeza tenía en ese momento, y le digo yo a Valkyria, mira, vamos, porque parece que la campaña va a dar buena, este dolor de cabeza es para que yo no vaya, Para que no vaya. vamos para Así allá. es. Cuando voy, los persecutores nuestros, yo digo que fue Dios, que es una coincidencia extraña, me lo sentaron al lado, en plena Y campaña. uno atrás. Uno al lado y otro detrás, Valkyria aquí, uno aquí y el otro atrás. Acorralado. Sí. Y yo en ese momento estaba con esa presión de que, porque el que te persigue en malos ambientes de la romana sufre de ser un poquito hipócrita. Ujú. Te saluda, hasta te dice Dios te bendiga Sí, si es sí, necesario, sí, sí. pero dándote cajeta. Dándote, sí. Sí. Y me sientan en esas personas ahí cerca. Y digo, wow, Dios mío, pero mira Valkyria, mira quiénes me sentaron aquí. Pero yo fui ya con mi corazón preparado. De repente empiezan a hacer el llamado, el pastor Ezequiel Molina, hijo, empieza a hacer el llamado, que vengan, para el proceso del llamado y dice, voy a dar 3 minutos más para que vengan. Yo estoy muy metido en el ambiente espiritual y le digo a mi esposa, acompáñame, yo quiero pasar, yo me quiero convertir. Hay un momento como de temor, paso o no Sí, paso. pero en mi caso es porque aunque yo trabajo en medios de comunicación, yo soy muy de esquina, Sí, sí, yo soy muy perfil bajo. sí. Y eso estaba siendo transmitido a nivel nacional. Entonces, justamente cuando yo quiero pasar, que le digo a Valkyria me dice, no, es una convicción personal. Si tú quieres pasar, pasa tú. Porque si Dios te está Lo llamando, que es a decíamos ti. en principio. Sí. claro Es a que ti. sí. A mí no me está llamando. Yo voy a ir cuando Él me llame a mí. Digo, caramba, esta me va a dejar sola. Ese fue el primer problema. La persona uno de los que me perseguía en ese momento, me topa en la espalda. Me dice, ¿tú ves todo eso que están caminando? Eso para que lo vean. Dios mío. Dios. Así me dijo. Eso es para que lo vean, porque lo están transmitiendo en vivo. Y eso es para que lo vean. Pero mira cómo van, eso es para que lo vean. Y la gente cree que va a ver a Satanás con cacho. Sí. Sí, creo No, Satanás con cacho, Satanás estaba atrás de mí. Sí, sí. Y el otro que estaba, lo estaba muerto la risa. Quien lo vea a ellos, pero tienen que ser que sí o que sí o que. Digo, padre, pero. Y eso ahí camina. Y eso ahí camina. Y ese estómago arriba. Cuando ya dice el pastor, voy a cerrar, el último que quedaba fui yo. Yo fui solito. Y todas las luces y todo fue para donde mí. Y yo lo que quería era como que me tapara la cara para que no vieran que era yo. Y caminé hacia allá y el pastor hizo un asunto porque Rodolfo fue siempre un mortal. Sí. Y desde ahí hacia acá nosotros hemos estado en la ¿Qué tiempo clínica dura espiritual. Valkyria entonces? Como Un un año. mes, No, un año. un año, Un año. con una pastora va a la casa, y esa pastora que es Mayra Báez, que es el Salón de la Fama Sí. del Deporte aquí en La Romana, esa pastora va un día allá a la casa porque nos hicimos amigos, nos visita, No nos conocía en ese no, sí, entonces. alguien, una amiga de nosotros la lleva,
Y yo pensé que ella iba a predicarme a mí, a hablar de la palabra conmigo. Agarró a Walkiria y espiritualmente la sacudió. Y Walkiria se convierte allá en la casa, porque Dios fue a la casa, no la llevó a la iglesia. No la llevó a la iglesia. Y desde ahí venimos tratando en la clínica de Dios. Y digo en la clínica de Dios, Alex, porque cualquiera creería que el que está en una iglesia porque es santo. El que está en una iglesia está trabajando la Para enfermedad buscar, personal o claro, espiritual de su alma. Las iglesias son clínicas. Claro. Las iglesias son clínicas donde va gente con ciertas enfermedades espirituales buscando refugio de Dios. Y no es que uno esté enfermo, pero uno busca que la sanidad Claro, que al final lo lleve al cielo, digamos, ¿verdad? La paz. La paz. Entonces, eso es lo que uno busca en la iglesia. Y desde ahí, pero créeme que aunque nosotros hemos estado en la iglesia, mi proceso, nuestro proceso, no ha sido fácil. ¿Cómo ustedes entienden que ese proceso 2015 llega al Evangelio fue como un proceso para trabajar esto que podía venir? Pudiera ser. Pudiera, pero hemos Ok, vivido muchos Pero es que hemos otros. vivido, Eso aparte le iba a de eso, decir. muchos más. Mira, cualquiera creería que la vida de Walkiria y mía como matrimonio ha sido color de rosa. No, primero yo no he sido el mejor ejemplo de esposo, aunque ella diga lo contrario. Yo debo reconocer que como hombre he fallado en múltiples ocasiones y que todavía para ser el hombre ejemplar y el marido ejemplar me falta muchísimo. Me falta muchísimo. Aunque yo trato de mejorar día con día. Aunque falle, trato de mejorar. Sin embargo, te cuento así brevemente cosas que hemos pasado. Cuando nosotros nos casamos y mi mamá justamente el día que nos íbamos a casar, la estábamos trasladando para Santo Domingo con una meningitis bacteriana, con cerca de 70 años. Una situación ya de casi muerte, duró 4 días aquí en cuidado intensivo. En coma. En coma, que no la contaban, que no contábamos con ella. Y así en coma nosotros nos atrevimos y nos la llevamos para Santo Domingo para la Plaza de la Salud. Gracias a Dios ya mi mamá tiene 80 años, está viva, está aquí con nosotros y está bien. Amén. Pero fíjate, justamente cuando nos estamos casando. Después que ya pasamos el proceso de mi mamá, entonces nos diagnostican a mi hija Oh, sí. con una situación de un tumor en la hipófisis del cerebro. Ese tumor le hizo el daño de las hormonas de crecimiento. Mi hija se ha desarrollado a muy temprana edad. Y nosotros tuvimos que andar todas las clínicas y hospitales de la capital en búsqueda de resolver y llegar al meollo de qué era lo que realmente tenía nuestra hija. A nuestra hija le faltó oxígeno en el cerebro. Justamente el día que nos dan de alta para llevarnos a la niña, nuestra niña hace un proceso de convulsión y un paro respiratorio. Eso fue por el mismo tumorcito. Pasamos el proceso y a nuestra niña le dan de alta. Después pasa mi papá. Mi papá llega a un proceso de que no puede ni amarrarse los cordones de los zapatos porque se ahogaba. Cuando determinan, tiene una válvula del corazón tapada. ¿Qué hay que hacer? Operarlo, sacarle el corazón y ponerle una válvula nueva. Ahí vamos con el proceso de mi papá también con eso. Después llega el proceso agudizado del papá de Walkiria. Proceso tan agudo que se vio con pie diabético, se vio dializándose, se ve con niveles casi de 0 de sangre, que había que transfundirlo semanal. Toda la semana. Toda la semana había que comprar sangre para ponerle. Un pie diabético con una situación sumamente difícil hasta que llega la muerte. Ya cuando creemos que todo va a transcurrir de manera normal, bueno, pero previo a lo de Inirio, de mi papá, a Walkiria le nacen un tumor en un seno. Nos damos cuenta que las tías de Walkiria algunas tienen cáncer. Ya estamos asustados porque creíamos lo peor. A Walkiria lo operan, hacen biopsia, gracias a Dios, no era un tumor maligno. Pasamos el proceso, pasa lo de papá, después pasa más proceso y llega lo mío. Ha sido durante 16 Un entrenamiento. años. Un No hay entrenamiento. un momento en que pierden la fe ante esa situación. No, que usted diga, nunca. pero ¿por qué tantas Y cosas, es Dios? conmigo, Y no. cuestionarlo. En mi caso me pasó en un momento en el que yo me senté con Dios. Yo vi a mi esposa muy preocupada orando. Mi esposa ora todos los días de la mañana hincada frente a la cama. Y yo no podía hincarme porque la situación misma de la operación y todo me cohibía de hacerlo. Y yo vi a Walkiria tan compungida y he visto a Walkiria con tantos problemas después de la muerte de su papá. Y yo dije, Señor, pero dame el valor. Me hinqué ese día y hablé con Dios. Nosotros los evangélicos, en materia espiritual, entendemos que Dios nos habla. Hay gente que no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Dios me habló. Me dijo, mira, dile a ella que ese proceso no es para ella. Y me dijo unas cuantas cosas de mi vida y de lo que yo entendía que era mi vida y de cómo mi vida debió cambiar de perspectiva posterior a mi proceso. Y cambió. Yo voy un martes a una playa
Yo voy un martes después del programa, recojo a mis hijos y les digo, vamos para la playa. Yo trato de ver el atardecer y disfrutarlo. Yo trato de escuchar una música suave para poder entretenerme y buscar paz. Yo trato de buscar algo en televisión que nos una a nosotros como familia. Yo trato de buscar más a mi suegra, yo trato de buscar más a mis cuñados, a mis sobrinos, a todos. Y trato de que mi vida pasada, previo al Evangelio y previo a todo, se convierta en una experiencia para mejorar mi vida en el presente y en el futuro. Y de aprovechar más el tiempo, sobre todo. Cuando hay situación en la casa, ¿cuál de los dos es el primero? O cualquier situación, un pleitecito, eso que pasan de pareja. Mejor diga que No, pero no es un juego que yo estoy pidiendo. Y ahora hicieron lo que quieren. Mejor diga que Porque es que yo soy un poquito, me contengo más. Y él me dice, ya yo no aguanto. No, yo no puedo. Te aprieta los envases, aprieta los Como en envases. toda pareja peleamos. Pero yo tengo la convicción de que yo no puedo acostarme a dormir si tenemos un problema. Y puede ser que me acueste a dormir ese día, pero no puedo. Al otro día temprano decirle, mira, ven acá, vamos a hablar. Perdóname Hay que si yo resolverlo. te fallé en algo, si yo te falté el respeto, perdóname. Y te voy a dar una anécdota que me pasó con mi hija, para que tú veas cómo nosotros entre familias nos manejamos un poquito. No somos ejemplos, porque todos tenemos fallos. Pero una vez yo discutí con cualquiera de esos procesos que uno discute. Llegué de la calle, enfocado por algo, discutimos Walquiria y yo delante de Nicole. Él discutió conmigo. Sí, yo. El que discute soy yo, Walquiria no discute. Walquiria tiene la filosofía de que para discutir se necesitan dos. Y ella. Sí, Ay. yo peleo con ella porque ella no pelea. Pero Ahora, no solo. cuando pelea, Es pues yo soy peligroso. que me quedo callado. Sí, sí, sí. Ni cable sale ese cuerpo. Sí, sí. Y Nicole ni se diga. Y yo peleé delante de Nicole y Nicole, creo que primera vez que lo voy a decir públicamente, Nicole le dijo a su mamá, mami, ¿tú le tienes miedo a mi papá? Dios. Y le dice a su mamá, no, ¿por qué? Porque mi papá me faltó el respeto y te faltó el respeto a ti. Ay, Dios mío. ¿Y por qué? Porque él te habló mal y delante de mí. Y él no debió hacerlo. Si mi papá y yo, cuando yo me case, mi esposo me habla de la manera que él te habló, mi papá lo mata. Entonces, Dios, ¿cómo él hace? eres ¿Cómo él te habla así sí. y más delante de mí? Así. Si tú le tienes miedo, yo no. Y si tú no hablas con él, yo voy a hablar con él. Así mismo. Porque eso no se puede ¿Cómo fue volver a que tú repetir. hiciste? Llorar. Llorar. No se llora ahí. Llorar. Me tranqué en mi habitación. Perdón, a dar hija. grito. A dar grito, le pedí Ay, perdón Dios a Walquiria y mío. después la jalé a ella. Y le pedí perdón. Y creo que después de ahí no ha vuelto a pasar más nunca. Más nunca. Mira, hemos hablado en la parte de la familia, hemos mencionado la niña, al parecer, Nicole es la que tiene la batuta, Ah, que y usted que lo controla. Pero hay dos varones muy simpáticos, muy aplomados, se podría Sí, decir. sí. Y qué tal el desarrollo de ellos, qué tal cuando ves ciertas cosas Mira. ustedes como varones al fin son de la madre, ¿no? Manuel es la copia de él. Ok. Entonces, ahí voy forzada. Manuel es la copia exacta de él. Es más, el otro día estaba peleando Manuel y Rodolfo decía, pero Dios mío, Manuel, ¿por qué es que tú peleas tanto? Le dice Rodolfito, porque es igualito a ti. Así es. Respuesta dada. Entonces, Rodolfito Rodolfito uno. es Rodolfo Ángel, ese es el intermedio, pero es un niño que siempre está alegre. Sí, es totalmente. el balance. Rodolfo Ángel es el balance. Ese fue que buscó un chinchín con más para donde mí, pero Sí. sí, porque Los los demás son de mucho carácter. de mucho temperamento. Sí, fuerte. En todo este proceso, y vuelvo al 2015, que empieza esa transformación en sus vidas, están involucrados en la parte política. Hablaba y mencionaba hace un momento de esas personas que dan duro, que están ahí. ¿Ha servido esto? Ustedes pueden decir, alguien me hizo algo que no lo perdono. Si en un momento puedo desquitarme eso, lo voy a hacer. Ay, no se puede guardar ese baúl. Eso yo he aprendido en la vida, que guardar esos sentimientos, lo único que te hacen daño es a ti mismo. Sí. ¿Y qué nos enseñó Jesús? A amar, a perdonar. Y aunque tú no lo creas, hay gente que nos ha hecho mucho daño. Hay personas que han cometido, yo entiendo que errores, que han lacerado nuestros corazones. Pero yo le digo a él, déjaselo a Dios. Lo que pasa es que Pero déjaselo a Dios por un déjaselo a Dios. Es que Dios cobra bueno. sí. El
problema es que nosotros todos de alguna forma hemos cometido errores que quizás hemos ofendido a alguien. Sí. Y si tú como ser humano procuras que alguien te perdone, lo primero que tú tienes que aprender es a Ah, perdonar. perdona. Y a no cargar con la ira o el enojo del que te hizo o no te hizo. Sí, debo ser sincero como Walkiria también en el hecho de que yo no cargo con los rencores, pero sí cargo con el recuerdo de no cometer los mismos errores. Ni permitir que alguien vuelva a cometer esos errores conmigo. Se les perdona, se les perdona a una persona y se le da la oportunidad quizás de volver a actuar de la misma manera. No con de usted. actuar de la misma manera, no. No, de dar Ellos la no se cuida. exacto, de dar la, Sí. pero de Sí. dar la oportunidad de tú entender, porque si bien sabemos, perdonó más de uno Jesús, menos el de la traición. No es que no importa. En política, la política Hay que dejarse engañar, ¿no? es la forma más grande de uno dejarse engañar. Y si algo yo he aprendido y me ha enseñado Walkiria y políticos de mayor nivel en tiempo, es que en la política hay que permitirse que la gente te engañe. O por lo menos que lo sientan. Sí, tú dejas que te engañen. Nos quedan unos 2 minutos. En la actualidad, ¿cómo está tu salud? Voy a dar la primicia aquí. Tengo semanas queriendo hacer un anuncio público Gracias a Dios. por cuestiones de cómo hacerlo, que no se ligue con política ni nada. No lo he hecho. Incluso iba a hacer un video, iba a pedirte incluso parte de tu horario para poder hacerlo en Y una es cadena de tuyo. televisión, yo lo sé. Y voy a aprovechar que estamos aquí para hacerlo. Mira, ya nosotros hemos pasado por el proceso de 2 operaciones, 3 realmente. Y aparte de las 3 operaciones de 12 quimioterapias. Quimioterapias sumamente fuertes, más para mí porque la he vivido, aunque para otros quizás sea más sencilla, ya no vamos, sí. Y la última cita médica a la que fui hace cerca de algunos 20 días, la doctora, mi oncóloga, la oncóloga Alan, la doctora Nancy, claro. Nancy Alan, nos refirió a que volviéramos dentro de 3 meses. O sea, eso significa que, Gloria gloria a Señor. Dios, Sí. todo va a Y evolucionar. el tratamiento que le dejó. Y el tratamiento Porque que es nos muy dejó- preocupado. Sí, cuando yo voy, me pasó algo inconcebible, algo increíble. Me dicen, no, que hay que hacerte tomografías nuevas. Porque la doctora es muy exigente. La doctora te manda, previo a cada quimio, te manda a hacer analíticas profundas. Aparte de las analíticas profundas, cada cierto tiempo te hace imágenes constantemente. Y en esta última cita nos hicieron imágenes bien profundas, analíticas bien profundas. Te comento públicamente que gracias a Dios nuestros niveles en la sangre de la señal tumoral está en 0 prácticamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niveles de células cancerígenas en la sangre también están por debajo de los niveles de normalidad en una persona que no ha tenido cáncer. Es decir, más allá de una persona que nunca ha tenido cáncer, que puede salir con niveles medianos, nosotros estamos por debajo de los niveles normales. Dan gracias a Dios todos los días. Un minuto, Guillermo, por favor. Yo sé que para esto tú no lo cedes. Dan gracias a Dios diario por esto. Pero han contemplado como en algún momento una acción de gracia especial Sí, para dar gracias. sí, más que gracias, lo mismo que hemos hecho con lo que pasó con mi hija, con mi papá, con Walkiria, con su papá. Todas esas experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, nosotros lo hemos extrapolado a personas que han pasado por procesos similares. Ahora te anuncio, que es la parte que queríamos anunciar, nosotros queremos conformar lo que se va a llamar la Red Nacional de Ayuda contra el Cáncer. La Red Nacional de Ayuda contra el Cáncer no es más que un grupo de personas que me han servido a mí, que su experiencia me ha servido a mí para levantarme, y nosotros queremos que principalmente esa experiencia de ellos y nuestra sirva para levantar a otros que han sido diagnosticados recientemente con cualquier tipo de cáncer. El cáncer, el principal problema del cáncer es cómo tú lo afrontas, más allá de los medicamentos y demás. ¿Por qué? Porque incluso la cura, como dice una canción del mundo impía, es tan fuerte como la misma enfermedad. Someterse a un proceso de quimioterapia, más Que no hablamos someterse- del proceso económico que conlleva es eso. enorme. Una quimioterapia de las nuestras costaba cerca de 45,000 pesos cada 15 días. Signo del seguro. Sin, ¿Dónde llegó ese dinero? Ustedes no saben, ¿no, Rodolfo? Bueno, Dios suplió no, siempre. nunca nos faltó nada. Es más, ahora me falta más que antes. Gloria a Dios. Nunca nos faltó nada. Y quiero en el tiempecito, antes de culminar, agradecer, no voy a mencionar nombres porque son muchos, pero agradecer a toda esa gente que a veces, Alex, no había ni comida en mi casa, ni comida para mis hijos, porque nos empeñamos tanto, no estamos trabajando, ni Walkiria ni yo, y nos empeñamos tanto en la enfermedad y en recuperarnos, que a veces hasta nos olvidábamos del compromiso que teníamos en casa. Y recuerdo que un día, un simple día de esos,
Cualquiera se me acerca y me dice, Rodolfo, ven acá, ¿qué vamos a cocinar hoy? Porque aquí no hay nada. Y bueno, mi amor, yo tengo 1.800 pesos en la tarjeta de crédito, que es lo que me queda. Y teníamos viaje dentro de 2 días. Yo lo estaba guardando para el combustible. Y me dice, le digo yo, vete a Orense, valga la promoción, y compra algo ahí. Bueno, vamos a resolver el día. Le digo, tranquila, que Dios va a suplir. Y si no, nos vamos a comer pan de tu mamá, que ahí siempre hay arroz. Siempre cocinan mucho. Amén. Y ese mismo día llegó un grupo de amigos y amigas de una empresa que me mantengo el nombre Sí. aquí. Y nos llevó una ayuda. Y automáticamente yo no la quise recibir, yo la devolví. Con la necesidad que tenía, yo la devolví. Y la persona me dijo, Y si que a tú Dios se- no le gusta, pues que se devuelve, esa bendición no yo la no lo entendí recibe. hasta que mi suegra me lo enseñó. Yo lo aprendí de alguien que me Yo dijo no lo eso. sabía, yo lo que tenía era ese trato de humildad, de, Sí, de no, tranquilo, Dios va a prosperar. Y esa persona me dijo, si tú lo devuelves, fulano se va a hacer enemigo tuyo porque él te lo está dando de corazón. Claro. Bueno, lo recibo, no veo lo que hay. Cuando le digo al guirán, ¿qué fue lo que va a traer? Me dice, mira, tanto, digo yo, cambia ese cheque huyendo y vete para el supermercado y haz una compra para que cuando Gloria a nosotros no vayamos, nuestros hijos tengan que Tengan comer. Así es. Próximo alcalde, Rodolfo, Rodolfo Cordón. sí. Si Dios lo permite, sí. Esa es la meta para seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si es de Dios, vamos a ser alcalde y no lo detiene nadie. Y si no es de Dios, también nos conviene y lo aceptamos con mucha felicidad. Así. Próximo Está en la alcalde. calle. Trabajando duro. Yo, Todo Ale, yo como soy debe ser. dichoso, hermano. Bendecido. Sí, bendecido. Muy bendecido. Que por ejemplo a mí me llame un dirigente de mi partido, y me diga, ven acá, pero tú me dijiste de tu proyecto, pero tú no has venido a hablar conmigo, yo te estoy esperando. Y eso es casi todos los días. Para mí eso es algo Vamos a increíble. sumarlo. Tú sabes que en política eso no se da. Sí. Rodolfo Walquiria, gracias. Gracias a usted. Por llenarnos Sí. de tanta reflexión, Sí, armonía sí, y sobre sí, todo mucha paz. Amén. Y mientras Sí. hablaba sentí ciertamente, porque lo que decíamos en principio, Dios se manifiesta de muchas maneras. Y cuando tú sientes eso especial en tu cuerpo, que uno llama que la piel se te enchina, que se te pone piel de gallina, tú sabes que en ese momento Dios está ahí. Y gracias de verdad. Y yo sé que van a seguir viniendo grandes cosas para ustedes. Amén. Señores, un cambio de Poder estar en vida. Señor, una vez más, agradecidos de ti por la oportunidad de estar en este espacio al extremo. Gracias a los que confían en nosotros, que noche tras noche sintonizan esta programación. Gracias a nuestros fieles anunciantes que sustentan este espacio. Don Alex Domínguez, buenas noches. Buenas noches, agradecido de Dios Todopoderoso que nos da el privilegio de estar en este su espacio al extremo de lunes a jueves. Hoy es jueves, Es jueves, ay. contento ya. Ay, hoy es jueves. Semana, misión cumplida. Mañana viene Gracias, Señor. ese trío de mujeres al extremo. Ahora le dicen que la chica al Las extremo. chicas al extremo. Que ellas sí. lo creen, de Que verdad. tan bellísimas. La chica al Bellezas, extremo. sí, son chicas. Sí, claro. La tres. Tres menorcitas. La 3. Tres menorcitas. Ok. Gracias, de verdad. Hoy es jueves 13 de abril, año 13 de abril, ¿verdad? 13, No, sí. no pasa nada con el... Ah, no, es No, martes. porque es los martes. Bien. Martes o Ah, viernes. ok. sí, Hoy martes o simplemente es bello. Sí, martes o viernes, pero hoy es jueves 13 de abril, año 2023. Martes 13, jueves 13, y la gente lo critica mucho por el asunto de que se usa para la hechicería, inclusive. Escucho en esos días líderes religiosos que se pronuncian y hablan de esto. Entonces, el que está dentro del Evangelio, los que se llaman, porque uno tiene que decir se llaman o dicen ser cristianos, porque cuando tú decides, que pienso que debe ser por una convicción propia, por eso yo no estoy de acuerdo cuando tú vas a una iglesia que te presionan y te susurran al oído, pasa, ven, Ah, no, si la pasa, susurra ven, también. y tú, o si no Ya, te te vas, gritan, sí. o que ahorita te va a pasar una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso, porque sí, el ser humano debe tener una convicción, y ciertamente Un cuando respeto. Dios quiere que te abre, ese corazón se abre y tú lo asumes y tú recibes, si lo haces de manera correcta. Por eso tampoco creo en el fanatismo, en que ya Walquiria es cristiana, entonces ya Walquiria tiene que dejar de ir al salón, los moñitos tienen que empezar a poner feos, no se puede poner... El sudor. Entonces, ¿qué va a hacer Rodolfo? Empezar a mirar a las hermanas en la iglesia, que se ven mejor que ella, y a desbaratar el hogar. Entonces Dios manda a la unidad del matrimonio. Entonces, por eso
Y digo hasta a raíz de lo que tú mencionas, porque estoy mirando y me da pena uno que está en tantos grupos como llamados líderes religiosos, llamados pastores, tienen como ese corazón negro. ¿Y cuál es la diferencia de el que practica la hechicería y va un martes, un viernes a esas cosas, o tú que estás con la Biblia hablando del Evangelio y tienes ese odio por encima de todo que tú lo reflejas? ¿Cuál estará más en pecado? Entonces eso debe llamarnos a reflexión, porque aunque la Biblia bien lo dice, que habrá muchos falsos profetas, de esos mismos te sanarán, tendrán poderes para hacer cosas y confundir. Sin embargo, yo pienso que el Evangelio debe asumirse con seriedad, porque ese amor que Dios nos brinda, ese amor que Dios nos da, también cuando Él echa de allá para acá y se incomoda, recoge y da duro. Él sopla. Sí, entonces... Ala las orejas y hace demás. Yo estoy, y mire, y en grupo a veces no me salgo, porque uno tiene muchas personas y además cuando te consideran enterarte, y uno mantiene, pero a veces veo cosas que de gente que dice cristiana, que eso a mí lo que me da es pozo, digo, Dios mío, y esto es lo que se quiere. Hace ¿sí? que se ponga en duda. Entonces, yo siempre quiero ir, no sé a qué iglesia que él viene, pero lo he visto, yo sé que está ahí, el pastor de la risa. Yo no me quiero morir. Él dice, porque se está diciendo que allá, digo, porque yo no sé cómo es, porque que nadie ha venido a decirme que bueno. Sí, pero no me quiero morir. Te hacen un asunto y tú te quedas a ver y ese pega, y si 20 análisis. Y esa es la realidad, porque entonces queremos, morir en Cristo es ganancia. Pero todos los días nos levantamos y le damos gracias a Dios porque nos dio un nuevo día. Sí. Entonces tú no quieres esa ganancia. Amén. Entonces, es como un asunto de saber qué vamos a hablar del Evangelio, cómo lo vamos a poner en práctica, pero que nosotros, que estamos hablando esa palabra, podamos ser referentes de ella. Y reconocer que caminando en el mundo, con las situaciones que se presentan, el comportamiento, el manejo, el respeto y la consideración con los demás es lo que puede demostrar que realmente estamos aceptando y que tenemos un Dios vivo. Esa es la realidad, y sé que muchos podrían compartir conmigo esta misma línea. O sea, no es solamente que me pasen situaciones y yo poder entender qué fue lo que hice mal, Señor, qué fue lo que hice mal que me estás castigando, ¿no? Todo el castigo son parte de aprendizaje. Es que es un proceso. Yo decía esta mañana que yo tengo una amiga que aprecio mucho, pero a mí no me gusta hablar con ella. Porque cuando ella te llama o tú la llamas, primero te va a decir de 20 problemas que tiene. Y que yo no sé por qué. Pero Dios mío, es que la vida está llena de retos. Y si tú entiendes que en la mañana, cuando yo salgo, voy a salir de mi casa, encuentro el vehículo con una goma vacía, que es que el día me va a ir mal. Bueno, y el vehículo es de hierro, la goma es de hierro. El vehículo viene para no dañarse. El vehículo tiene que dañarse. Entonces, eso no es posible. No, es que el día me va a ir mal. No, usted tiene que saber que debe estar preparado y afrontar los retos que la vida diaria le da y sentirse agradecido Amén. De Dios, porque solamente nos sentimos agradecidos de Dios en la abundancia. Cuando tenemos cualquier dificultad, o hasta nos olvidamos de Él. Entonces, en la dificultad empezamos a clamarlo. Dios nos da respuesta y vuelve y se olvida a Dios. Entonces, son de esas cosas que yo pienso, y el que quiere buscar sin ser fanático, Dios le trabaja e inclusive te va quitando cosas del camino. Y un ejemplo, yo pongo un ejemplo, yo por norma siempre orar. Salía del baño, me bañaba, nos poníamos a orar en familia. Llegó un momento, yo me ponía mi pantaloncito, pero había un momento como que, pero ponte una franela. Tú vas a hablar con el Señor, ponte una franela, ponte algo. Y yo daba vueltas, pero al final tenía que buscarla, porque es como que un asunto. Y no es que Dios te va a decir, mira, vete allá. Es algo que te está diciendo que tú estás haciendo algo incorrecto. Como hasta de conciencia, que tú debes entenderlo. De respeto. Y Dios te va moldeando, te va buscando las cosas al paso. Tú vienes al Evangelio, tú vas al pues tú decías 10 San Antonio, tú bailabas, tú escuchabas una música, porque tú cambiaste, ya dije que ya tú no. Que tú no eres. Ven acá. Te llega un merenguito, eso que te escuchaba una canción y tú la cantas y la bailas. Porque es la carne que está ahí. Ahora llega un momento que tú reflexiones, espérate. Y pide perdón, claro, y la goza. Claro. Entonces,
es muy complejo. Entonces, como se quiere vender, y mira cómo nos fuimos de un viernes 13 a hablar de la palabra, bueno, gracias a Dios que nos puso en esto, ¿verdad? Claro que entonces, sí. el que quiere venir, y entonces eso que se está vendiendo, de ese Dios de terror, de ese Dios de miedo, no es verdad. No es verdad, y son espacios que cuando tú llegas y lo aceptas, es un espacio de transformación al paso que él mismo va trabajando, y que en tus oraciones tú tienes que demostrarle sus debilidades para que él la vaya fortaleciendo. Por lo menos reconocerlas. Nosotros Claro como humanos que sí. tenemos que reconocer, y el mismo consumismo nos está llevando a una inmediatez de que hoy yo digo, ya Señor, ya yo cambié, y yo entiendo que hoy todo tiene que ser a mi favor lo que está en mi mente. Más nos hemos olvidado mucho de que el Señor tiene mejores planes que lo que yo pueda tener para mí misma, así que hay que afrontar con mucha ternura, sabiduría, educación, respeto, responsabilidad y mucho entusiasmo para que después usted no se queje y pase rápido esa situación. Vamos a... Tiene noticias, tenemos la invitados noticia, si especiales. quiero, eso decía que quiero dedicar, tomar del espacio, ¿verdad? Lo acostumbrado que damos para una entrevista, vamos a extenderla. Vamos a conversar en un momento con Rodolfo Cordones, con Walkiria. Los cordones en la casa. Los cordones en la casa, qué bien. Sí. Para mí es una referencia de familia, todos conocemos el proceso, y yo pienso que eso mismo que hablábamos del positivismo, en medio de la tormenta, cómo tú poder afrontarlo, pero cómo tú poder dar gracias a Dios. Y yo entiendo que Dios va organizando y va colocando la cosa en su lugar. Pienso que en un momento Dios tendrá que usar tanto a Rodolfo como a Walkiria para motivar. Bueno, siento que ha utilizado el bastante a esa de pareja la familia, desde desde sus hijos, verlo todo unido, fortalecer, avanzar en un proceso y nunca verlo como afligido. un dolente. No, siempre Ahora es que con tiene los una frentes de maestra. Entonces pienso que una toleta al esto lado. debemos de trabajarlo, porque pienso que en nuestra sociedad, en nuestra familia, falta mucho eso. Y anteayer que creo que hablábamos del cuchicheo de la doble moral, ¿verdad? Uy. A veces decimos una cosa por aquí, nos pintamos de cosas, pero detrás, miren, no hay quien no aguante. Claro, sí, entonces esto es peligroso. De manera que en breve vamos a estar conversando con ambos. No se puede dejar la parte política, de eso no se me salvarán tampoco, ¿verdad? Porque al final, sí, no, que usted se hace amplio, entonces usted como que le... No, porque Y tampoco usted lo lo vamos a menciona, hacer. pero usted menciona la parte política como que entre ellos es ¿Qué una dijo gravedad. Vito cuando buscamos la sillita? Pero que usted menciona como esa parte como es una, como que si fuera una gravedad, y ¿El también. qué? No, que Maltar a los sí, demás. no, es gravedad porque ahora hay encuesta. Pero usted sabe que él gana, porque usted no ha visto la que él tiene al lado. Ay, Gana. ya. Ay, por encuesta, Dios. ajá. No, por encuesta. Ya usted está no. confirmando. No, por encuesta no, por el trabajo que hace su acompañante, porque es que ellos han sabido hacer una dupla de que ella es un cerebro y Dios le ha bendecido su capacidad de obedecer. Entonces usted dice que Que él será el candidato oficial del PLD. De lo que él quiere hacer, y no solo del PLD, donde No, él porque se ahora decida. el PLD ahora, no me quiere ahora tampoco decir que está Donde de él ambivalencia. decida- No, él aspira al PLD ahora como candidato a alcalde. ¿Está esperando el PLD ya? Como candidato a alcalde. Va a pasar el rolo. Dice, miren, Si hubiese sido algo nuevo. firman dicen? pacto con 13 universidades para capacitar policía. Programa incluye manejo de las emociones. Uy. Y veo esta noticia, pero ahí mismo, miembro del ejército acusado de violar a su hija de 12 años. No, pero ahora es que están firmando el pacto. Supuestamente. No, pero va, eso, Dios mío. Miren, dice que una niña de 12 años escribió una triste carta a su madre. La misiva relataba que su padre le había violado, hecho por el cual fue apresado. El Ministerio Público está solicitando medidas de coerción contra el acusado. Según indicó una fuente de este diario, se trata de un militar activo del Ejército de República Dominicana de 36 años, de quien se reserva el nombre para resguardar al menor de la carta indicada, que supuestamente el oficial había abusado sexualmente de la niña. La madre, al recibir la carta de su hija, acudió inmediatamente a la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuyos fiscales procedieron ayer miércoles a ir en busca de un militar para arrestarlo, de acuerdo con las especificaciones que describió la menor. El militar, quien tiene rango de cabo, está detenido en la cárcel Bellas
Colinas, ubicado en el sector de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Este jueves las autoridades del Ministerio Público depositaron ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción. El militar está siendo acusado de incesto, ay Dios mío, por lo que las autoridades solicitaron 1 año de prisión preventiva. De acuerdo con el Código Penal, en su artículo 331, de ser hallado culpable, el militar podría ser sentenciado a una pena de 10 a 20 años de prisión. Este viernes se le conocerá medida de coerción a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste en Las Palmas de Herrera. Y cuando uno ve este tipo de noticias, y sobre todo que uno tiene sus hijos, la niña escribe una carta a su madre, me imagino que no viven juntos. Uno debe partir por ahí porque ella escribe una carta, o sea, ella no le dice, mami, está pasando esto y esto. Ella hace una carta, es posible que entonces sea un matrimonio separado que no estén. Sí. La niña quizá, estamos para un supuesto, ¿verdad? Sí. Con sus padres, si se le puede llamar así, es cierto, ¿verdad? De 12 años. Y yo he dicho, yo tengo 2 niñas, 13, 15 años. Hay parámetros en que los padres tienen que tener respeto. Usted no es verdad que Laila y Alesa están en su habitación y yo voy a abrir una puerta y voy a entrar. Usted tiene que tocar. ¿Puedo pasar? Hay cosas que el padre tiene que tener cuidado con sus hijos. Y ya esto se está viendo hasta en los varones. Sí, claro. Y por eso, entonces, madre, estos niños, de acuerdo a los comportamientos que establecen los psicólogos, cuando empiezan con este tipo de abusos, empiezan con un cambio de comportamiento, sí, de actitudes. Muy sí, entonces esto debe llamar la atención del padre. ¿Por qué? Si mi hijo es así, está actuando de esta manera, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y debemos estar más pendientes, vigilantes, e inclusive el nivel de confianza con tus hijos, de que en un momento puedan hablar, puedan llamar. El ella escribir una carta es un componente de análisis. No pudiera sentir vergüenza, diría yo me siento mejor escribirlo, no tengo la confianza, mi mamá no está conmigo. O sea, hay muchas razones, y lo mismo que hablábamos hace un momento, de esta sociedad que estamos viviendo, y que hablamos sin valores, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay que aterrizar con algo y ser muy conscientes. Si bien es cierto, somos capaces de siempre hacer mención en la manera en la que se cría o se criaba en los tiempos antiguos. Si alguien da una querella sobre ti, tu papá, bueno, tiene la autorización de arremeter contra el menor. Más ya en este caso, en esta situación, en estos tiempos, tenemos que dar la oportunidad, sea la querella que sea que se dé de nuestro hijo, darle a ese menor la oportunidad de dar su versión, de ver qué pasó, por qué pasó tales cosas. Es algo de lo que también está afectando, porque habemos todavía muchos padres que tenemos aquí detrás esto de que alguien vino a decir algo de ti, ese tiene razón y fuete. Obviamente, a una segunda oportunidad, a un segundo encuentro, no va a ser lo mismo, o el menor arremete contra ese adulto, o vuelves tú y castigas a ese menor, y se va creando entonces esto de que, bueno, es que con el que está diseñado para cuidarme, para escucharme, no tengo la confianza. Y con eso que usted dice de a través de la carta, también implica y habla también del comportamiento con los mismos centros educativos, porque hacemos un supuesto de que ella no viva con su madre, que por eso pudo haber hecho la carta, pero hay un cambio que debe de haberse realizado mientras está diseñando este papel. Y menciono al centro educativo porque de la fecha que presentan el incidente estamos en día de clases, o no está yendo, o en el centro está teniendo un comportamiento muy diferente que también se debe de tomar en cuenta. Muchos maestros toman la iniciativa de visitar las casas para saber qué pasan con los muchachos, pero otros están un poquito más rezagados, y a consecuencia de que esa mamá discute de una vez, o ese papá no recibe a nadie, o no se presenta en el centro, están dejando eso así. Eso es una responsabilidad de todos nosotros. Diga usted. Me dice alguien, la vida le cambia, la conducta se aíslan.
mantienen su rostro inclinado hacia abajo cuando la persona que se está abusando. Ah, bueno, Nicole es estudiante de psicología, ¿verdad? Y entonces, y me da algunos temas más. Uno tiene que decir que Dios libre a uno, que Dios cada día pueda ayudar y que uno pueda formar su familia de la mejor manera, de sentirse orgulloso como padre, porque cuando vemos esta cosa, ya esto cambia, para no solamente a la niña, le cambia a ambas familias, del padre, la madre, ya la niña queda estampada para toda su vida, tiene que recibir terapia, estar después, tratar de poder ir con el tiempo, cosas que pienso que no se pueden olvidar, y uno dice, bueno, habiendo tantas mujeres, ¿por qué esto? ¿Por qué actuar? Y algo Entonces, que también hay que tomar y hacernos voz en esto, si bien es cierto, muchos pedimos que Dios nos libre a cada uno de que nuestros hijos pasen por estas situaciones, pero la realidad es que están pasando en muchos lugares. Nosotros tenemos también que pedir al Señor la oportunidad, la capacidad de, si nos enteramos de casos como estos, poder asumirlos como nuestros, ayudar a esos que mañana es la que te atiende en un banco, mañana es la que te representa, mañana es la que es pareja de tu hijo. Y si nosotros como padres también asumimos, son la responsabilidad de cada padre de sus hijos, es cierto, pero nosotros estamos en una sociedad y a diario estamos exigiendo tener seres que puedan aportar a esto, que es para los míos, para los suyos y para todos los que caminamos aquí. Así que la responsabilidad tiene que quedar en manos de cada uno, y no todos tienen pues quizá el mismo dinamismo, y necesitamos apoyarnos unos con otros. Eso sí es cierto. Y me dice ahí mismo Nicole que son muchas las señales que tan pronto se inicia, que el niño empieza a dar en su cambio de rutina de vida, y por eso digo que entonces uno debe estar muy pendiente de sus hijos. Claro que sí. O sea, yo tengo 3, tú tienes 3 niños y tú conoces la conducta de cada uno de ellos, y debe llamar la atención cuando lo vemos de manera diferente, el por qué está pasando. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa, ¿verdad? Quiero dedicarle el tiempo a Rodolfo y a Walkiria. Estén atentos, después de la pausa vamos a conversar con esta pareja.